Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Vida Abundante. Queremos decirte que Vida Abundante es un centro cristiano donde fundamentamos a la familia en las Escrituras, la palabra viva y eficaz de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú y yo seguimos a Jesucristo y su palabra, Él nos conducirá en la vida abundante y eterna que tiene para todos nosotros. Te invito a que sigas nuestra transmisión en vivo, compartas con tus amigos y familiares y nos sigas en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Buenas noches, iglesia, sean bienvenidos una vez más a esta noche de enseñanza y adoración. Y en esta noche yo te invito a que tú abras tu Biblia a Salmos 18, que es una acción, vamos a dar una acción de gracias al Señor. Dice así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Así que en esta noche yo te invito a que tú alabes al Señor con todo tu corazón, porque Él es quien nos da la victoria siempre y quien nos da la libertad también. Vamos. Te alabamos, Padre Celestial, por la victoria y la libertad que tú nos das. Abandona la tumba y la oscuridad, da un paso adelante, no tengas temor, corre a lugares abiertos, gracia te espera, danza ahora, eres libre, gracia te espera, su espíritu está aquí, eres libre, su espíritu está aquí, eres libre, las sombras atrás, ven sin temor, a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre, tú eres libre. ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús? Si lo crean, si alaban con todo tu corazón. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, su espíritu está aquí, eres libre, las sombras atrás, ven sin temor, a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre, tú eres libre. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Así que en el nombre de Jesús tú declara: yo soy libre, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Dile: en el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Una vez más declara: en el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Gracias, Señor Jesús, porque en ti, Padre, somos libres.
Gracias, Señor, porque tu promesa, Señor, se cumple en nosotros. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por hacernos libres. Gracias, Padre bendito, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir levantando el nombre de Jesús, a quien es nuestro Rey y nuestro Salvador. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 En tu presencia nos gozamos, Señor Jesús. en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Vamos, claro, y lo fuerte es que tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, que tú soples sobre nuestras vidas, que tú soples verdad a nuestro espíritu. Si tú en mis huesos estás aquí, punto de moverte en un viento recio, dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y
huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Desde tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria que nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. En su palabra el Señor nos dijo: pedid y se os dará. Así que en esta noche te invito a que tú le pidas. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo ver ya el cielo viene. Dijiste al pedir recibirás. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven a este lugar. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos listos para conocerte, Señor. Estamos listos, Señor, para recibir ese conocimiento, Señor, que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu. Gracias, Padre Celestial. En esta noche, Señor, agradecemos por un día más. Agradecemos por la palabra, Señor, que tú tienes preparada en esta noche para nosotros. Hoy te invitamos, al Espíritu Santo, que tú obres en nuestra vida. Danos ese entendimiento y la capacidad para entender tu palabra, y no solamente para entenderla y escucharla, sino también para que día a día podamos llevarla a cabo como Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Continuando con ese mismo sentir de alabanza y adoración,
queremos agradecer a todos aquellos que han participado con sus diezmos, ofrendas y donaciones. La palabra de Dios dice que el que siembra generosamente, también generosamente segará. Así que los animamos a que nos sigan apoyando y sobre todo apoyen el reino de Dios y su extendimiento por medio de diezmos, ofrendas y donaciones. Lo pueden hacer a través de las siguientes cuentas bancarias que aparecerán en pantalla. Gracias y Dios los bendiga. Hola, queremos contarte acerca de las actividades que tenemos a lo largo de la semana y las cuales no te puedes perder. El miércoles tenemos nuestro tiempo de adoración y enseñanza, en punto de las 8 de la noche. El viernes nos unimos en oración, en donde puedes enviar tu petición, en punto de las 8 de la noche. El domingo, juntos celebrar a Jesús en nuestra reunión dominical, a las 12 del día. Recuerda que tenemos clases entre semana, como discipulados, clases de música y devocionales. Para esto ponte en contacto con tu maestro para que así no te pierdas ninguna clase. La iglesia no se detiene. Hola pequeños, ¿cómo están? Yo soy Sheila, espero que estén súper bien. Quiero invitarlos a que no se pierdan los episodios de Super Libro que se transmitirán en vivo todos los domingos al terminar el servicio. Tienes que estar pendiente cuando Super Libro haya salido al aire, porque una vez terminado el episodio, este se borrará automáticamente de nuestra página. Pero no será todo, haremos una manualidad juntos en base al tema. Cada semana aprenderemos un versículo nuevo de la Biblia, el cual memorizaremos juntos. Y al final del curso, el niño que haya memorizado más versículos, ganará un premio. ¿No estás emocionado? Porque yo sí. Así que prepárate y no olvides que somos Vida Kids. Buenas noches a todos ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente ir a sus casas, entrar en la palabra de Dios. El tema de esta noche es un tema muy importante que tiene que ver con la alabanza, el poder de la alabanza. Hemos estado hablando de las armas espirituales que tenemos en Cristo y la alabanza es un arma poderosa en nuestras manos. Quiero que vayamos por favor a 2 de Crónicas capítulo 20. 2 de Crónicas capítulo 20. Vamos a leer los primeros versículos. Si no lo tienes, porque está un poquito complicado encontrarlo, escucha con atención la palabra. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué importante, cuando ellos estaban en problemas, acudieron a la persona ideal, a la persona correcta, o sea, a Dios. El Dios Altísimo nos escuchará cuando tú y yo estemos pasando por problemas. Pero vemos aquí más adelante, en el versículo 20, por favor, dice la palabra: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ese era el canto que entonaban: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Fíjate lo que hace la alabanza y la adoración. Cuando tú y yo alabamos al Señor, nos conectamos en alabanza a nuestro Dios, invocamos al Señor, nuestro glorioso Dios, Él desciende y Él pelea nuestra batalla por nosotros. A nosotros nos toca adorar, exaltar, tributar alabanza, glorificarle, y a Dios le toca venir en nuestro auxilio.
Porque muchas veces nosotros no vamos a poder luchar contra el enemigo. Las estrategias del enemigo son diferentes, las estrategias humanas son diferentes. Nuestras armas siempre deben ser espirituales. La oración, el ayuno, la palabra, y en esta noche estamos aprendiendo la alabanza. Tú solamente alaba. ¿Estás nervioso, triste o preocupado? ¿Estás ansioso por la circunstancia que estamos viviendo? Inclusive es posible que estés postrado en cama por alguna enfermedad. Allí en tu lecho de dolor, clama a Dios, alaba al Señor, glorifica al Señor, porque su misericordia es para siempre y Él se encargará de tus adversarios, Él se encargará de tus enemigos. Dice el salmista en el Salmo 18, por favor, Salmo capítulo 18, dice el rey David así. Es un secreto importante de esto que estamos aprendiendo de la alabanza y la adoración, que ya no debe ser un secreto. Tú debes de ponerlo en práctica. Dice la palabra en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él comienza a describir a su poderoso Dios. ¿Qué hace la alabanza? La alabanza nos pone en perspectiva en primer lugar. La alabanza nos pone en perspectiva correcta. Cuando tú y yo nos enfocamos en el problema, el problema se hace gigante, se hace inmenso. Cuando ves el diagnóstico, cuando ves los resultados, cuando ves los síntomas, eso se va agrandando, el problema se va agrandando. Cuando tú y yo adoramos al Señor, alabamos a nuestro gran Dios, eso se va poniendo en perspectiva. Nuestro Dios se va gigantando, no porque sea pequeñito. Él es grande ya, poderoso, temible entre los dioses. Y nuestro problema se va haciendo chiquitito. ¿Sí me entiendes? La perspectiva correcta. Dios grande, problema chiquito. Dios grande, problema chiquito. Dios poderoso, nuestro problema finito. Dios se encargará de nuestros problemas, sean cual sea, enfermedad, escasez, deudas, depresión. No sé qué problema estés pasando, pero yo quiero decirte, hijo de Dios, necesitas ponerte en la perspectiva correcta, en la alabanza a Dios. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Él empieza a describir a Dios, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Te das cuenta cómo David está hablando a Dios? Está hablando a Dios de todo lo que Él significa, de todo lo que Él es. Y dice la palabra en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Invocar al Señor, alabar al Señor, celebrar al Señor, quien es digno de ser alabado. Y dice, y Él nos salvará, Él descenderá y nos salvará de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Todos hemos tenido enemigos en la vida, enemigos de todo tipo, principalmente espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra espíritus que están atrás de las personas tratando de hacernos daño. Dice la palabra en Juan 10:10, porque el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. El enemigo va a tratar de destruirte la paz, de quitarte el gozo, de robarte la paz familiar, de quitarte la paz, de quitarte la armonía familiar. Y muchas veces pensamos que nuestro enemigo es la persona, nuestra esposa, nuestra hija, nuestros hijos, y empezamos a luchar con ellos. Y en las discusiones, allí habita Satanás. En la duda, habita Satanás. En el temor, habita Satanás. En los pleitos familiares, habita Satanás. En la violencia entre familias, allí habita Satanás. Cuando tú y yo estamos en pleitos, discusiones, contiendas, eso le gusta al diablo. Allí se alimenta Satanás y le gusta vivir allí. Pero ¿cómo ves si le cambiamos ahora la cosa a Satanás? Vamos a voltearle las cosas a Satanás. Vamos a empezar a alabar al Señor. Vamos a invocar al Señor, vamos a alabar, a levantar alabanza y adoración. Y el Señor, Dios Todopoderoso, se manifestará ahí y el enemigo tendrá que huir. El enemigo tendrá que huir.
Dice la palabra en el Salmo capítulo 68, ahora por favor, Salmo 68, 1. Levántese Dios en la alabanza y la adoración, exaltamos a Dios, levantamos a Dios. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Eso le enoja a Satanás? Hay dos reinos espirituales, el reino de Dios, de la luz, y el reino de las tinieblas. Si tú y yo nos movemos a la manera del diablo, con pleitos, iras, celos, contiendas, discusiones, violencia, estamos moviéndonos a la manera de Satanás. Estamos moviéndonos a la manera del diablo, y eso le encanta a Satanás, y eso atrae la presencia de los demonios. Pero si tú y yo dejamos eso a un lado y empezamos a adorar, a dar acciones de gracias, a exaltar a Dios, a glorificar al Rey de Reyes, el enemigo no va a querer estar en un lugar donde se le adora a Dios, donde se le invoca al Todopoderoso. Levántese Dios, descienda el Señor Todopoderoso y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y dice la palabra del Señor que tú y yo debemos dedicarnos a eso, a exaltar al Señor. Versículo 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor y saltarán de alegría. ¿Sabías que Dios habita en la alabanza de su pueblo? Eso lo podemos ver en Salmo 22.3. Salmo 22.3 dice la palabra, Él habita en la alabanza de Israel. A Dios le gusta habitar, descender en donde se le alaba verdaderamente. En los 80s, cuando hubo un despertamiento en la alabanza y adoración, Dios usó mucho a Marcos Witt, Dios usó a Juan Carlos Alvarado, a Marco Barrientos, a Jorge Lozano, a Chuy Olivares, y muchos hombres de Dios, Miguel Casina, muchos hombres de Dios se levantaron en esos tiempos, en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, y ellos nos enseñaron todas estas cosas que ya estaban en la palabra hace miles de años, pero a lo mejor como iglesia no lo habíamos descubierto. Y cuando íbamos a los congresos de alabanza y adoración aprendimos varios principios importantes de la alabanza y la adoración. Uno de ellos es este, que Dios habita en la alabanza de Israel. Salmo 22.3 lo dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios se mueve en la alabanza de Israel. La palabra habitar literalmente quiere decir reinar. Dios reina en donde hay alabanza y adoración para Él. Dios se manifiesta donde hay alabanza y adoración para Él. Dios se mueve donde se le alaba a Él. Cuando tú y yo alabamos, adoramos, exaltamos a nuestro Dios, Él desciende y empieza a moverse en la alabanza. La atmósfera se carga de la presencia de Dios y comienzan a suceder milagros, señales, maravillas, liberaciones. La gente deprimida comienza a gozarse. La gente amargada comienza a romper sus cadenas de amargura. Yo quiero decirte que yo era un hombre amargado. Todavía me quedan algunos rezagos del pasado. Pero gloria a Dios porque Dios me ha librado de la amargura, de cadenas de amargura en las que yo estaba oprimido y atado. ¿Cómo sucedió esto? Una noche en la iglesia metodista Éfeso, en una velada de oración, me puse a danzar. Así de la nada empezamos a adorar al Señor, a cantar. En los 90s, me acuerdo, 1995, empezamos a adorar. Esa noche de adoración se convirtió en una celebración, en una fiesta. Y Jacobo Santiago, que nunca había danzado, se puso a danzar. Yo antes criticaba a los hermanos de convivencia cristiana, íbamos a algunas reuniones y criticaba yo a esa gente. Gente loca esos de convivencia cristiana. Pero poco a poco esa gente loca que yo decía, que yo criticaba, me empezó a convencer. ¿Sabes por qué me convencí? Por su manera de vivir. Por su manera de vivir. Ellos no escuchaban música no cristiana, pura alabanza y adoración, puras alabanzas a Cristo. Y nosotros en nuestra corriente
ochentera, decíamos, no es malo oír música que no cristiana, no es malo, hay que también oírla y esto y el otro, y oíamos de todo tipo de música, pero yo en mi espíritu allá adentro, algo me decía que yo no estaba bien, y algo me decía que esa gente loca que yo criticaba tenía la razón. Cuando esa gente loca, yo empecé a, dejé de criticarla y me acerqué a ellos para aprender de ellos estas grandes verdades de la Escritura, mi vida cambió, completamente cambió. La amargura se fue, el dolor se fue, la pesadumbre se fue, los complejos se fueron, porque la alabanza, en tercer lugar quiero que aprendas que la alabanza trae liberación, la alabanza trae gran liberación, y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 16. Vayamos rápidamente a Hechos 16, y fíjate cómo la alabanza trae liberación. Dice la palabra en Hechos 16. Pablo y Bernabé habían tenido una discusión en capítulos antes, una discusión, no se pusieron de acuerdo en algún detalle, y yo quiero decirte que los cristianos a lo mejor no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Las iglesias son como las familias, no siempre son igualitas todas las familias de la tierra. Cada quien tiene diferentes costumbres, diferente manera de tender la cama, diferente manera de preparar el desayuno. Somos diferentes, también las iglesias son diferentes. Pablo y Bernabé eran diferentes. Uno era colérico y el otro era flemático. Y él tenía una manera de ver diferente la vida, Bernabé. Y dijo, vamos a darle una segunda oportunidad a Marcos. Dijo Pablo, no, a él no lo vuelvo a llevar. Tal fue la discusión que se separaron. Bernabé y Juan Marcos se fueron hacia un lado, y Pablo y Silas y Lucas se fueron hacia otro. Vemos aquí en Hechos 16 que por la predicación del Evangelio, Hechos 16, por la predicación del Evangelio dice que a ellos los tomaron presos y los llevaron a la cárcel. 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Decía la verdad, pero a través de un espíritu de adivinación. Esto le molestó tanto a Pablo que Pablo le reprendió al espíritu demoníaco y salió el espíritu demoníaco de esta persona. Dice la palabra de Dios, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La cosa está que ellos los ataron y los metieron en la cárcel, versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solamente los llevaron al calabozo de más adentro, de máxima seguridad, sino que les ataron los pies en el cepo, los aseguraron. Pero, versículo 25, pero a medianoche, cuando Pablo y Silas, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, la respuesta de Dios a la alabanza y la adoración, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. La alabanza a Dios trae gran liberación, como en esta ocasión con Pablo y Silas. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tus cadenas se romperán cuando tú alabes a Dios. Esas cadenas de odio, esas cadenas de amargura, esas cadenas de inseguridad, de incertidumbre, esas cadenas de complejos, esas cadenas de adicciones, de alcohol, de tabaco, de prostitución, de lo que sea. Dios va a romper tus cadenas cuando tú seas alguien que adore al Señor, que aprenda a alabar y glorificar al Señor. Alábale al Señor, glorifica al Señor. Si estás enfermo, glorifica al Señor, glorifica al Señor. Dios traerá medicina, sanidad a tu alma si alabas a Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Fíjate cuál fue el resultado de esta noche de alabanza. Hubo salvación en la cárcel. La cárcel se convirtió en un centro de restauración, en un centro de alcance familiar. Esa noche toda su casa se bautizó y celebraron a Cristo. Dice la palabra, y versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los suyos en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El mismo que los había azotado con odio y con desprecio, ahora le lava las heridas. Ese poder transformador trae la alabanza a Dios. Y enseguida se bautizó él con toda su casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. ¿Te imaginas? Cosas maravillosas pasan cuando tú y yo celebramos a Jesucristo, adoramos a Dios, nos convertimos en gente que alaba al Señor. Y por último, la alabanza a Dios es un arma poderosa contra las huestes de maldad, contra el enemigo. Vamos a Salmo 149. Es un salmo raro, el Salmo 149 es un salmo, a lo mejor al principio no le podemos agarrar muy bien la onda, pero vamos a encontrar que es un salmo también que nos enseña el poder de la alabanza contra las huestes de maldad. Vamos por favor al Salmo 149. Salmo 149. El salmista está diciendo: aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, Jehová está contento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas. El salmista está alabando, es un salmo de alabanza. Tú te das cuenta que es muy bonito, ¿verdad? Porque está alabando, glorificando al Señor, el Señor está regocijando, pero de repente en el versículo 6 cambia no es esquizofrénico el salmista. Yo quiero decirte que no porque cambie de repente su temperamento, empieza a adorar, a alabar al Señor, pero de repente dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. De repente empieza a cambiar la tónica y dice, como que empieza a hablar de estrategia militar. Dice: y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, y aprisionar a sus reyes, y empieza a hablar de guerra. ¿Por qué el salmista de repente empieza a hablar de guerra? Para enseñarnos que la alabanza es un arma poderosísima de guerra espiritual. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus huestes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Fíjate, todo lo que hace la alabanza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nosotros no sabemos mucho de guerra espiritual, no sabemos mucho cómo hacer guerra espiritual. Algunos pastores me han dicho: Jacobo, tempranito nos vamos a ir a Monte Albán. Jacobo compra un litro de aceite de oliva y nos vamos temprano allá al cerro de Monte Albán. Ahí vamos a estar haciendo algunas cosas. Y ¿sabes qué? Yo no fui a la cita. No fui a la cita porque mi tarea no es salir a hacerle la guerra al enemigo. Mi tarea es alabar al Señor. Es invocar a aquel que es digno de ser alabado. Y Él sabe hacer la guerra espiritual en los aires.
Dios sabe cómo pelear. Él enviará a Miguel, Él enviará a sus huestes, Él enviará a los ángeles de Dios, Él enviará serafines, querubines. Él sabe hacer la guerra espiritual contra mis enemigos. A mí me encargó que yo le alabe. A mí me encargó que yo le adore. A mí me encargó que yo celebre, que yo obedezca. La mejor arma espiritual en nuestras manos es la obediencia a su palabra, el someternos a su palabra. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo no le ando buscando la cara al enemigo. No es mi tarea andarle buscando la cara al enemigo. Es como cuando alguien de repente está en el ring. Supongamos que Jesús y Satanás están en el ring. Jesús y Satanás están en la pelea, en el ring. Y no supongamos, ya Cristo ganó la batalla en el ring. Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola, dice, en medio. Quitando el acta de decretos y clavándola en la cruz. Ganó la batalla en el ring, dice la palabra, exhibiendo a Satanás públicamente. Exhibiendo a Satanás públicamente y derrotándolo. Vamos a leerlo para que no yo esté cambiando las palabras. Vamos a leerlo y regresamos para terminar el Salmo 149. Colosenses 2:14 dice la palabra: anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelvo a repetir 2 veces: la cruz, la cruz, la cruz. Cristo Jesús ganó nuestra batalla en la cruz. Cristo Jesús derrotó al enemigo en la cruz. ¿Y por qué el enemigo anda todavía coleteando y haciendo cosas? Sí lo dejó todavía vivir y hace de las suyas, pero mi tarea no es andarle buscando la cara al enemigo, porque en el ring Cristo ganó la batalla. Hazte cuenta que Cristo le ganó la batalla en el ring. Y desde abajo yo le digo a Satanás: a ver, Satanás, yo voy a subir al ring para seguir peleando contra ti. Cristo ya le ganó la batalla, Cristo ya lo derrotó en la cruz. Mi tarea es alabar al Señor, celebrar fiesta, al que venció en la cruz del Calvario, al que resucitó de los muertos. Esa es mi tarea. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y Él se encargará de mis enemigos. Él se encargará de mis adversarios, porque Él sí puede pelear mi batalla, Él sí puede ganar la guerra. Él ya ganó la batalla contra el enemigo. Muchas veces el enemigo viene y nos dice: a ver, si eres hijo de Dios, a ver, vamos a darnos un entre tú y yo. Y tú y yo no tenemos por qué andar cayendo en la provocación del enemigo. Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 4. Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 4 cómo se debe uno defender contra las trampas del enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. No caigas en las provocaciones del enemigo. Adora al Señor. Un día Lutero, él tenía muchos ataques del enemigo, Lutero, pero él nunca peleó a la manera como se pelea hoy en algunos lugares. El enemigo vino y él estaba en su casa solito, descansando, y Satanás se presentó allí donde estaba Lutero. ¿Y sabes qué le dijo Lutero? Ah, eres tú, Satanás. Ah, eres tú, Satanás. Lo ignoró y se volteó y se siguió durmiendo. ¿Sabes qué hizo Satanás? Se fue. Se fue, no volvió a molestarlo. Cuando tú y yo entendemos el lugar que tenemos en Cristo Jesús, el lugar que nos corresponde en Jesucristo, resistir al diablo y huir de vosotros, dice el Señor. No le abras las puertas al enemigo, ni caigas en sus trampas, ni en sus seducciones. Tú sabes quién eres en Cristo Jesús, aférrate a la fe de Dios y vive como un hijo de Dios. Celebra que Cristo ya ganó la victoria y alábale solamente. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú ganaste mi batalla en la cruz. Tú ya eres el victorioso de Israel y nos has declarado más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Te doy gracias y alabo tu nombre. Mi tarea es alabarte a ti, Señor. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto. La vida cristiana es una vida que comienza al recibir a Jesús. Le damos muchas gracias a usted por dedicar unos minutos para escucharnos. La palabra de Dios dice: el Señor Jesús tiene un plan maravilloso para usted, un plan maravilloso de salvación, de vida abundante y eterna. Yo le invito allí en su casa a orar conmigo, a hacer una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. Ore conmigo de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados. Cambia mi manera de vivir. Cambia mi manera de ser. Yo te ofrezco mi corazón y mi vida. Ven, Señor Jesús, a morar a mi vida y que desde hoy pueda vivir una vida diferente en ti. Señor Jesús, enséñame a conocerte más. Amén. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en su casa, a comprarse una Biblia. Estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a transformar su vida. Número 2, haga oraciones diariamente a Dios. Platique con Dios diariamente en su corazón. Y número 3, consiga un lugar donde congregarse. Vida Abundante abre sus puertas para usted. Congréguese con nosotros. Aquí será bien recibido. Aquí le abriremos las puertas y lo trataremos con mucho amor y mucho cariño. Dios le bendiga. Le amamos en Cristo Jesús.